Bueno, muchas gracias Manuel por la presentación. Como dijo él, mi nombre es Ana Bavera, soy fonoaudióloga argentina y hoy voy a hablarles del abordaje audiológico de pérdidas unilaterales. Lo que vamos a ver hoy va a ser la definición, la prevalencia de este tipo de pérdidas, clasificación, la etiología, la causa de estas pérdidas, la sintomatología de la clínica, cómo evaluarlas, qué soluciones auditivas existen como terapéutica y en caso de elegir una solución auditiva como audífono, vamos a ver cómo verificar y validar la adaptación. Vale. A ver, la definición de la pérdida unilateral va a ser pérdida en un oído, no importa el tipo y el grado, em, y, y audición normal en el otro oído. Si la pérdida unilateral es de grado severo a profundo, se va a denominar sordera unilateral, que la sigla en inglés va a ser SSD. Hay discrepancia entre algunos autores, algunos refieren que para ser considerada una SSD, el peor oído tiene que tener un PTA, que es el promedio de pérdida de las frecuencias 500 a 4000, de 70 decibelios o más, y en el mejor oído tener un PTA de 30 decibelios o menos, y que entre estos haya una diferencia por lo menos de 40 decibelios. Otros autores refieren que no importa el PTA del peor oído, si el del mejor tiene que ser de 20 o menos, pero la condición para que sea considerada SSD es que no tenga beneficio terapéutico con una amplificación acústica convencional, es decir, con audífono. Respecto de la prevalencia de este tipo de casos, se presenta de 12 a 27 casos cada 100.000 personas. Esto es en adultos, en población adulta. En población infantil la prevalencia es menor. Pero bueno, investigando para este webinar encontré que antes del screening universal, mira lo importante que es el screening, solo el 52% era diagnosticado después de los 6 años. O sea, los niños entraban a la escuela ya con una deprivación auditiva enorme en una de las vías. Ahora, gracias al screening universal, alguno se puede colar, obviamente, les habrá pasado en sus clínicas, de encontrar niños que aparecen ya más a los 9 años, cuando se dan cuenta que un casco no funciona. Pero ahora mismo con el screening universal que hay en España y en algunos otros países, el diagnóstico es mucho mayor y se puede poner solución antes. Respecto de la clasificación, dependiendo de la forma de aparición, puede ser súbita, que ahora vamos a hablar de ella, porque es algo que es muy convencional, muy común en las pérdidas unilaterales, o progresiva, y puede ser congénita o adquirida. Las pérdidas súbitas son, como ya saben, una emergencia de otorrinolaringología. Son pérdidas de tipo neurosensorial en este caso, que se instalan en un periodo de 72 horas. En general, se estudia la etiología de esta pérdida y el 70% de los casos va a ser idiopática, es decir, no vamos a saber qué está pasando. Es un diagnóstico bastante infradiagnosticado. Se ven de 2 a 20 casos cada 100.000 habitantes, aunque claramente hay más, pero como muchas veces les habrá pasado en sus consultas, que viene un paciente y dice, me desperté, pensé que tenía un tapón, pasó una semana, fui al otorrino, ya no hay más nada que hacer, o no van al otorrino, esa gente no entra en la estadística. Entonces, por eso se ven tan pocos casos. El 95% de las súbitas es unilateral. Sí puede pasar que se repita el evento en el otro oído, no es tan común, pero puede pasar, pero cuando debuta una súbita es el 95% de presentación unilateral. Y en general cursa con muy mala discriminación. El tratamiento de esto es médico, a veces resuelve con corticoides, a veces no, y si no resuelve hay que poner un tratamiento audioprotésico. Está más afectado frecuentemente personas jóvenes de 43 a 53 años y no hay distinción de sexo en las estadísticas. Afecta por igual a mujeres y a hombres. Los tipos de pérdida que se pueden presentar en las unilaterales, como cualquier otra pérdida, neurosensorial, conductiva o mixta.
Las etiologías. Hay muchísimas etiologías diferentes. En caso de población adulta, puede ser otitis con o sin colestatoma, un traumatismo craneal, malformación en oído medio o oído externo, como una microtia, que esto obviamente aparece en la infancia porque sale en el momento del nacimiento, pero también claramente crecen y puede ser en adultos. Trauma acústico, de un solo lado a veces pasa. Las súbitas, que pueden ser de origen idiopático, de origen vascular o de origen infeccioso, viral o bacteriano. Síndrome de Meniere, neurinoma del acústico o enfermedad autoinmune. Estas son las etiologías más comunes dentro de las hipoacusias unilaterales. No son las únicas. Y en población pediátrica, una que es de aparición más tardía, otitis con o sin colesteatoma, microtia que se ve en el momento del nacimiento, que puede ser solo una malformación en el oído externo o afectar ya la caja de huesecillos también. Infección por citomegalovirus, esto ya sabemos que dependiendo el momento en el que la mamá embarazada se coge el virus, el momento del periodo de gestación va a tener diversas afectaciones. Pero bueno, la pérdida unilateral es una de las afectaciones que puede llegar a tener este tipo de infección. Hipoplasia de nervo coclear, es decir, el niño nace sin nervio o con un nervio muy debilitado. Malformaciones cocleares, nacen con una cavidad común o con una vuelta menos en la cóclea, y de origen genético. Estas son la menor cantidad de hipoacusias unilaterales de origen genético, porque en general los pacientes con síndromes que se asocian a hipoacusia cursan más con hipoacusias bilaterales. La clínica. En población pediátrica se espera que los niños con una hipoacusia unilateral desarrollen lenguaje. Pero hay que tener en cuenta que es muy común, además, que además de tener una unilateral, los niños tienen patología de oído medio muy habitualmente. Es típico que los niños empiezan la guardia y viven malitos. Entonces hay que tener en cuenta que a veces va a tener una bilateral también y eso va a dificultar el desarrollo del lenguaje. Aparte de eso, hay reportes de niños con una unilateral pura, digamos, con el otro oído completamente sano y sin patología de oído medio, nada más que habitual, que tienen una mala programación fonológica y una dificultad en la adquisición de la lectoescritura. También los niños con unilaterales presentan mayor fatiga auditiva respecto de sus pares oyentes y dificultad para discriminar en ambientes auditivos complejos, es decir, con ruido. Cuando hay ruido de fondo, como en el aula, por eso también la dificultad en la adquisición de la lectoescritura, los niños y los adultos van a tener dificultad para discriminar la palabra. El resto de sintomatología es de población adulta. Los niños acúfenos no suelen presentar, pero los pacientes con pérdida unilateral, sobre todo de comienzo súbito o brusco, sí van a presentar acúfenos en un 80% de los casos. Sensación de plenitud aural, que es básicamente sensación de oído tapado. Dificultad en la localización de la fuente sonora, dificultad para mantener la conciencia espacial y aislamiento en conversaciones grupales. Esta clínica, toda esta sintomatología se puede ver en todos los casos, algunas y otras, y en otros casos todas, claramente. Y esto se traduce en una disminución de la calidad de vida. Antiguamente no se intervenía en este tipo de pérdidas. Ahora que sabemos todo esto, es importante intervenir. Respecto al correlato anatomofuncional, es decir, qué pasa en la corteza auditiva con este tipo de pérdida, se sabe que en audición normal, cuando se estimula con sonido una vía auditiva, se está estimulando también la corteza auditiva contralateral. El sonido cruza la vía. Cuando tenemos pacientes con pérdidas unilaterales, esto no sucede y se genera una reorganización cerebral, presentando el síndrome de preferencia auditiva. Esto, si hacemos claramente nosotros no hacemos imágenes, pero si un médico hace imagen de una resonancia funcional, esta reorganización ya es detectable a las 5 semanas. Es súper rápido, o sea, cuando tenemos deprivación auditiva hay cambios en la corteza auditiva cerebral. Y se instala, si seguimos con deprivación auditiva, al año ya esa reorganización se queda como estanca.
Respecto de la evaluación, como cualquier otro paciente, sea unilateral o bilateral, siempre vamos a hacer anamnesis, vamos a pasar cuestionarios, ahora vamos a hablar de ellos, una otoscopia, una impedanciometría, audiometría tonal liminar por vía aérea, por vía ósea, tomando la UCL, logoaudiometría, que es la prueba de palabras, y un campo libre en ruido es interesante de hacer porque estos pacientes en general van a referir mucha dificultad en ruido. Si el paciente no viene del otorrino, es muy importante que lo derivemos al otorrino, por toda la etiología que comenté inicialmente. Es importante porque hay que estudiar, sobre todo si es un paciente joven con mucha asimetría, es importante que lo vea un otorrino. Tal vez no es nada, pero hay que valorarlo. La audiometría tonal, aclaro esto porque no sé a quién estoy hablando, no sé el nivel de la audiencia, digamos, así que entiendo que son todos audios, pero bueno, mejor que sobre y no que falte. Siempre voy a empezar estudiando el mejor oído, siempre voy a hacer audiometría de ambos oídos, no solo el malo. Va a estudiar vía aérea, 250 a 8000 Hz, la vía ósea, de 250 a 4000 Hz, y el UCL, que es la prueba de molestia, que es una prueba supraliminar, de 500 a 4000. La logoaudiometría. Hay que hacer la logoaudiometría. Siempre, en todos los pacientes, pero en estos muchísimo más, porque nos ayuda a conocer la discriminación del paciente y a tomar decisiones. Sin logoaudiometría no sé si tengo que poner un cross o un audífono, no lo sé. No puedo adivinar la discriminación del paciente mirando el PTA. También nos ayuda a saber el pronóstico que tiene este caso con la adaptación que voy a elegir y gestionar las expectativas del paciente, porque no se le puede, si el paciente viene y dice quiero escucharlo todo, quiero un 50%, un 52% de máxima discriminación, hay que ajustar esas expectativas y para esto nos sirve la logoaudiometría, además de para hacer cosas. Pongo acá masking con fuego porque sé que es un tema delicado en audiología. Es algo complejo que les cuesta en general implementar. Yo en general recibo muchas consultas o pedidos de formación acerca del masking. Es nuestra responsabilidad saber usar el masking. Es importante eh, que aprendamos a enmascarar correctamente los estudios porque no sabemos qué oído estamos evaluando, sino. Acá pongo un ejemplo de una audiometría, ahí lo vemos por separado, oído derecho, parece estar todo conservado, oído izquierdo. Si yo solo veo esto, puedo poner un audífono ahí en el izquierdo, pero en este tipo de asimetría, ahí lo vemos juntos, yo no sé, ni yo, ni nadie, sin masking, qué oído está contestando, de quiénes son esos umbrales marcados en azul. Si luego la enmascaro, tanto vía aérea como vía ósea, me encuentro con esta respuesta. Ahora sí puedo tomar una decisión, haciéndola luego siempre. Cuestionarios. Los cuestionarios son cuestionarios, una serie de preguntas que están desarrolladas por gente que estudió mucho. Algunos los van a encontrar en NOA, si trabajan con módulo NOA, como el COSI, la FAB, y hay uno más. Y otros los pueden encontrar en internet, están en general en internet, están de acceso gratuito. Esto nos permite conocer las dificultades que refiere el paciente. Yo no puedo asumir que el paciente va a tener dificultad escuchando timbres o no puedo asumirlo. Siempre lo hacemos mediante una entrevista, pero está bueno tener esto porque tienen puntuaciones y saber cuán importante o cuánta dificultad refiere el paciente que tiene con esta situación para después poder validar la adaptación, después volver a pasar estos cuestionarios para ver qué tal está respecto del proceso inicial, del momento inicial del proceso. Yo aquí les puse COSI y SSQ. Solo puse del SSQ, a mí me gusta, son 10 preguntas. Este apartado puse que es el de espacialidad. Está al aire libre, un perro ladra fuertemente, puede inmediatamente saber dónde está el perro sin tener que mirar. Puede saber cuán lejos se encuentra un auto o un coche o un camión solo por el ruido que hacen. Puede saber si un auto o camión se acerca o se aleja de usted a partir del ruido que hacen. Esto está cuestionando la localización y la espacialidad del paciente.
Esto no lo voy a chequear en cabina, entonces lo tengo que saber y después volver a chequearlo cuando valide la adaptación. Y el COSI también son más preguntas, solo puse estas que están relacionadas con la sintomatología típica de este grupo de pacientes, que es conversaciones con una o dos personas con ruido de fondo, conversación con un grupo con ruido de fondo, oír sonar el teléfono desde otra habitación, oír el tráfico, sentirse avergonzado o tonto, sentirse excluido, sentirse molesto o enfadado. ¿Qué tal escucho en una iglesia que tiene una acústica fatal o en una reunión? Sabiendo todo esto, habiendo evaluado correctamente al paciente, habiendo hecho todas las pruebas, habiendo hecho la entrevista y teniendo una audiometría hecha con masking y una logoaudiometría hecha con masking, hay diferentes soluciones auditivas. Las soluciones auditivas que vamos a tener son audífono con amplificación convencional por vía aérea, implante coclear, que es una solución quirúrgica, ahora vamos a ver cuándo se elige, sistemas de conducción ósea, que también puede ser quirúrgico, sistema Cross o seguimiento. Seguimiento claramente de solución no tiene nada, pero bueno, muchas veces por indicación del médico, eh, que se ponga un tapón en el oído bueno para cuidarlo y vamos a seguir viendo qué tal, a ver si eso se recupera mágicamente. O mismo el paciente, yo prefiero esperar, yo por ahora no quiero, yo por ahora me defiendo. A estos pacientes es importante no abandonarlos, digamos, y seguir haciendo seguimiento, vale la redundancia. Sí, siempre yo a todos los pacientes con pérdida auditiva unilateral les digo que cuiden el vuelo como oro, que no abusen de los auriculares, que se pongan tapones si van a un concierto, que si son niñitos, prestar muchísima atención cuando tienen patología de oído medio, porque ahí ya no está escuchando, tener mucho cuidado con esas cosas. Antes de hablar de las soluciones y por qué elegirlas, vamos a hablar de lo que es la escucha binaural. La escucha binaural es escuchar con los dos oídos a la vez y nos da el efecto de sumación binaural, estos son los beneficios que tiene la escucha binaural, que es decir, que por escuchar por los dos lados hay una sumación, unos dBs, tengo la diferencia de tiempo y la diferencia de nivel, de intensidad, que lo que nos permite es, como tenemos separadas las orejas, el sonido llega a un tiempo diferente, si viene de aquí, llega a un tiempo diferente a mi oreja izquierda que a mi oreja derecha, y llega a una intensidad diferente a mi oreja izquierda que a mi oreja derecha. Con esa información, esas diferencias, mi cerebro sabe de dónde, aunque yo tenga los ojos tapados o cerrados, sabe de dónde viene el sonido. Para esto necesita que los dos oídos estén funcionando correctamente y parejos. El efecto sombra de la cabeza. El efecto sombra de la cabeza es algo físico. Tenemos una cabeza entre las dos orejas y eso hace que haya diferencias mínimas de dBs, pero que las hay. Pero cuando hay una hipoacusia unilateral, el efecto sombra de la cabeza va a estar muy exacerbado y eso es algo que hay que corregirlo con audioprótesis. Y el efecto cocktail party, que es un efecto que se genera una función en las estructuras superiores del sistema auditivo, no es algo que sucede a nivel periférico, pero es la capacidad que tiene el cerebro de hacer figura-fondo. Es decir, hay ruido, hay voz, mi cerebro tiene la capacidad de hacer figura-fondo, poner el ruido de fondo y poner la voz en primer plano. Para hacer esto, mi cerebro necesita la información binaural. Dicho esto, tenemos dos opciones que mejoran todas las cuestiones de escucha binaural, restablecen la escucha binaural, que son la adaptación con audífono o el implante coclear. Estas ambas mejoran el rendimiento con ruido de competencia, el paciente va a discriminar mejor en presencia de ruido que sin nada, mejora el efecto sombra de la cabeza, mejora o restablece la localización de la fuente sonora, estimula efectivamente esa vía auditiva en la que estamos poniendo el procesador o el audífono y restaura la sumación binaural. ¿Cuándo vamos a elegir uno u otro? Dependiendo de la discriminación del paciente. Obviamente nosotros no vamos a elegir poner un implante coclear porque no somos médicos,
pero tenemos que saber cuándo el paciente es candidato, cuándo no, para poder orientarlo, para poder hacer una derivación oportuna. Cuando el paciente no se ve beneficiado por una adaptación de audífono, hay que empezar a pensar en otro tipo de soluciones. El implante coclear tiene cosas maravillosas, pues los pacientes van muy bien, pero hay que saber que es un procedimiento quirúrgico, que como todo procedimiento quirúrgico tiene riesgos, y que el implante requiere rehabilitación. Esto es súper importante recalcarle a los pacientes, no es soplar y hacer botella, no es que me ponen el implante y yo ya voy a escuchar, no voy a discriminar palabras, voy a escuchar, pero al ser otra estrategia diferente de codificación del sonido, el paciente no va a escuchar naturalmente, no va a discriminar la palabra, necesita rehabilitación, necesita un periodo de estar de baja del trabajo. Esto es importante informar a los pacientes también a la hora de hablar de esta solución. Y tiene contraindicaciones. Las contraindicaciones para el implante van a ser si el paciente, como hablábamos inicialmente, tiene hipoplasia coclear, hipoplasia del nervio o una malformación en la cóclea o la cóclea osificada o menos vueltas en la cóclea, y si tiene una hipoacusia neurosensorial. Esto hay discordancia entre autores. Acá puse evolución superior a 10 años. Hay gente que igual implanta, hay doctores que igual deciden implantar, hay autores que ponen la vara un poco más lejos, digamos, no 10 años, sino 15, 20 años de privación auditiva. Es real que si hay muchos años de privación auditiva, el rendimiento del implante va a ser peor, aunque haga rehabilitación. Y después hay otros dos sistemas, que es el sistema Cross y el sistema de conducción ósea. Este también puede ser implantable, el sistema de conducción ósea puede ser una solución quirúrgica y se va a comportar de maneras diferentes dependiendo del caso. Si es un caso, por ejemplo, de microtia, sí efectivamente va a estimular esa vía auditiva. Pero si es un caso de cofosis unilateral, se pone un sistema de conducción ósea como un falso cross. Se pone el procesador y va a estimular la cóclea del lado contrario, porque no tengo reserva coclear en el lado que estoy pretendiendo estimular. El sistema de adaptación Cross, ahora voy a mostrar una imagen, es un sistema audioprotésico que tenemos en nuestros gabinetes y en nuestras marcas, que consta de dos procesadores. Uno es un audífono y el otro es un transmisor. En el buen oído pongo un audífono y en el mal oído pongo un transmisor. Lo que hace este transmisor es pasar la información wireless al otro lado. Entonces, esto sí va a eliminar el efecto sombra de la cabeza, sí va a mejorar el rendimiento auditivo, no como un audífono o un implante, pero va a mejorar. Lo que no va a estar haciendo es ninguna de los dos, es estimular esta vía auditiva y no va a mejorar la localización sonora ni va a restaurar la sumación binaural. Esto es lo que le decía del sistema Cross, son dos componentes. Esto a veces en adultos es complejo porque vienen con hipoacusia en un oído y uno le dice, te tenés que poner dos equipos y se quedan como un poco sorprendidos y muchos no lo aceptan. Pero está bueno que lo puedan probar porque es algo que sí da beneficios en la vida cotidiana de los pacientes. Aunque la pérdida sea unilateral, es importante valorar la adaptación de ayudas técnicas. Los pacientes pueden llegar a necesitar un micrófono. Hay pacientes que tienen vidas muy competitivas auditivamente, que viajan, que tienen reuniones, que van a congresos, que tienen reuniones en inglés, que se juntan en salas muy grandes con acústicas complejas y van a necesitar que, una ayuda extra, no solo con el sistema, ¿vale? Y ni hablar de los niños. A los niños siempre le vamos a tener que poner un micrófono remoto, un multimic, para que en el aula tengan esa mejora en la relación señal-ruido. Si finalmente decidimos adaptar un audífono o un sistema Cross, lo vamos a hacer verificándolo en oído real. La posición y distancia que vamos a hacer de los altavoces del sistema REM en monaurales se indica que tiene que estar a 45 grados del oído que voy a adaptar a medio metro o un metro de distancia.
La verificación en oído real la vamos a hacer ajustando parámetros, es decir, poniendo que la adaptación es monaural para que el sistema considere esto a la hora de marcar los targets, realizando otoscopia. Vamos a calibrar la sonda, colocarla, medir REU, REOC, REAC, ajustar y medir MPO. Yo hoy no voy a explicar cómo hacer un REM. Acá les puse el QR de nuestro calendario de formación porque tenemos un webinar específico de cómo realizar REM y autorrem en mayo, creo. Un segundito para que lo escaneen. Y el sistema Cross también se puede verificar en oído real, aunque lo estoy amplificando. También realizamos otoscopia, calibramos y colocamos sonda y vamos a medir el mejor oído 45 grados, el peor oído 45 grados y colocando el altavoz delante. Y la curva que nos tiene que dar es similar, porque lo que se espera, lo que estamos verificando es que de un lado y del otro se reciba lo mismo. Acá tenemos en el software de Resound, donde pueden encontrar la pestañita de Cross, que es en características avanzadas, y abajo van a ver que tienen un balancín que pone nivel de micrófono Cross. Aquí para Belton, mira. Y para Belton, en opciones avanzadas, Cross y nivel de micrófono Cross, ¿vale? Ahora vemos para qué sirve lo del nivel de micrófono Cross. La validación como paso final antes del seguimiento, claro. Siempre que adaptamos audífonos o sistema Cross o cualquier cosa que adaptemos en nuestros centros auditivos, lo tenemos que validar. A mí no me vale con que el paciente me diga, estoy mejor o estoy peor. Me vale, que me lo diga, obviamente, me pongo contenta cuando me lo dice, pero yo tengo que verificar esto, tengo que validar, tengo que medir el beneficio terapéutico para poder tomar decisiones basadas en evidencia. Un paciente viene y me dice, estoy bárbaro, estoy mucho mejor, yo tengo que medir cuán bárbaro está. Tengo que ver si puede estar mejor todavía o si ya le solucioné las cositas que tenía en su COSI, si tengo que valorar cambiar de gama, cambiar de programación, ponerle un micrófono, derivarlo al otorrino. Es súper importante esta parte y sé que muy poca gente lo hace. Es muy, muy importante poder verificar esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? Haciendo una prueba en campo libre con masking, una prueba en campo libre con ruido de competencia, pasando los cuestionarios y si la adaptación fue una adaptación cross, vamos a hacer una prueba con ruido, con y sin transmisor. Vamos una a una. El campo libre con masking. Tengo que cerciorarme en el campo libre de mi cabina o en mi cabina zona amortiguada cuál es la discriminación de este paciente con el audífono que le puse. Si yo hago un campo libre sin enmascarar el buen oído, me va a contestar el oído, que está escuchando naturalmente sin amplificación. Entonces voy a tener que poner masking en el mejor oído y poner el casco como así, no sé si se me ve, cruzadito, como cuando enmascaramos la ósea, para valorar cuánto discrimina el paciente con el audífono puesto. Entonces, enmascaro a la misma intensidad que enmascaré en la logo. Para eso hay que enmascarar la logo, claro. Las palabras las voy a pasar por campo libre del lado del audífono o del implante. Y el material que voy a usar es el material que usé en la logoaudiometría. Idealmente, palabras fonéticamente balanceadas. Hago un inciso acá, está bueno, es muy importante tener las palabras grabadas, porque no es lo mismo, es más objetivo poder medir. No es lo mismo que yo le pase a viva voz con este acento las palabras a un paciente y después venga y lo atienda mi compañera Alicia, que es española, y le pase las palabras para hacer la validación. No es lo mismo que yo lo vea, que aunque esté yo solita, lo vea hoy yo y lo vea en 15 días cuando esté resfriada. Entonces siempre si lo pasamos grabado es mejor, es más objetivo para medir. A las intensidades que lo vamos a pasar es a 45 decibelios la voz, a 45 decibelios y a 60 decibelios. Esto con cuidado mirando siempre la logoaudiometría. Si tenemos un paciente que por H o por B, aunque tenga una mala discriminación, tiene una máxima discriminación de 40,
no se quiere implantar porque le da miedo entrar al quirófano, por lo que sea. Yo no le voy a pasar a 45 decibelios una lista de palabras porque va a ser muy frustrante para el paciente. Si voy a chequear a 60, como está escuchando. Campo libre con ruido de competencia. El ruido de competencia es un ruido que compite con la palabra. Es decir, por campo libre ya quito el masking, quito los cascos, los guardo. Voy a poner por un lado palabras y por el otro lado un ruido, ¿vale? Hay dos tipos de ruido que se pueden usar en este tipo de pruebas. Tenemos masking energético y masking informacional. El masking energético va a ser el ruido que usamos en el audiómetro, el speech noise o el ruido blanco. Es algo que funciona, se puede usar si no tenemos otra cosa, pero el masking informacional es más parecido a la vida real, porque nadie va a un bar y hay 50 personas diciendo shh, no sucede eso. El masking informacional es poner ruido de gente charlando. Ruido de bar, hay Babel Multitalker, hay diferentes ruidos, hay ruidos de YouTube o ruidos que están efectivamente generados para audiología, que se pueden usar para valorar este tipo de situación. Entonces voy a poner el ruido de competencia, cualquiera que elija poner, de un lado, y las palabras del otro, las palabras del lado del audífono, del implante, para valorar cómo discrimina con ruido de fondo. Esto está bueno, no sé si recuerdan que inicialmente cuando hablé de la evaluación dije que había que hacer un campo libre con ruido. Entonces, esto hay que hacerlo sin audífono y con audífono, para ver la diferencia y la ganancia, el beneficio que está teniendo el paciente. Siempre, si valoré inicialmente con ruido blanco, acá también con ruido blanco. Siempre comparo lo mismo, peras con peras, digamos. Cuestionarios. Voy a pasar los mismos cuestionarios. Puedo pasar un solo cuestionario también, ¿eh? Si pasé uno inicialmente, pasó uno acá. Podemos pasar los cuestionarios que pasamos inicialmente en la evaluación, donde el paciente refería cuáles eran sus dificultades para comparar después de la adaptación cómo se encuentra respecto de eso. Si todavía tenemos márgenes de mejora, si el paciente está contento, está conforme con lo que hemos obtenido, si yo necesito, a veces pasa que uno le recomienda una gama 9 o 17 al paciente y el paciente, por una objeción de precio o lo que sea, prefiere probar otra cosa y cuando realizamos el COSI posadaptación sigue teniendo dificultad en ruido. Y ahí se puede proponer, bueno, ¿no querés probar el que yo te recomendé inicialmente para que vas a estar mejor en estos aspectos? También lo usamos como herramienta para eso, para sustentar nuestras decisiones. Prueba en ruido. Esto es cuando adaptamos un cross. Vamos a hacer también una prueba con ruido de competencia, pero vamos a comparar transmisor encendido y transmisor apagado o quitado. Vamos a poner ruido de competencia en el mejor oído y palabras en el lado del cross, para comparar cómo escucha, cómo discrimina con el cross puesto y sin el cross. Para eso sirve el nivel de micrófono de cross, que está tanto en el software de Belton como el de ReSound. Si yo, cuando hago esta prueba, la discriminación no varía mucho, se espera más o menos que varíe un 20% entre cross, con cross y sin cross. Porque recuerden que no es lo mismo, no estamos estimulando, no es lo mismo tener un audífono o un implante que poner un cross. Mejora, pero no esperamos más que 20%. Ahí no me tocaría mover el balancing y poner más cross si me da una discriminación. Si, por ejemplo, a veces pasamos palabras y la diferencia entre con y sin es una palabra, solo hay un 4% de ganancia, ahí voy a tener que tocar el nivel de micrófono. Vale, traje un caso clínico. Esto me pasó a mí cuando atendí en Argentina. Un paciente de 21 años de edad que estaba yendo en bicicleta a trabajar y lo atropelló un coche. Bueno, después de salvarle la vida, el chico se encuentra con una pérdida auditiva y un acúfeno permanente. El otorrino lo deriva a donde yo trabajaba y en la entrevista
apunto esto, un paciente de 21 años de edad, sin antecedentes otológicos reseñables, no tenía ni antecedentes de pérdida auditiva en la familia, ni él había tenido ni cirugía, ni otitis, ni un accidente de tráfico, y un traumatismo. Hay un acúfeno permanente y una pérdida auditiva en el oído izquierdo. Le hago la audiometría, solo vía aérea sin enmascarar, y me encuentro con esto. Enmascaro la vía del oído izquierdo y esta es la respuesta. Entonces, si yo me hubiese quedado con esto, le pongo un audífono y a correr, como dicen aquí en España. Ahora, como enmascaré, que es lo que corresponde cuando hay una asimetría tan grande, veo que tiene un oído cofótico. El paciente no se quería implantar, el otorrino lo mandó directamente a audioprótesis porque ya le había planteado la opción de implantarlo y el chico no quería. Así que con esta situación, que además cuando le hago la logo veo esto, que el oído derecho muy bien, oído izquierdo no discrimina la palabra. Le propongo ponerse un cross. Entonces se realiza una adaptación de sistema cross. Esto como fue ya en mi trabajo, me acuerdo que lo pagó la mutua al cross, así que fue muy rápido, pudimos poner uno de gama alta. Y cuando le hacemos la validación, con ruido de competencia, con el cross encendido 72% y con el cross apagado 48%. Y en seguimiento también miramos el data logging, cuántas horas el paciente usa el audífono. Este paciente tenía 12 horas de data logging, eso también refiere que el paciente encuentra un beneficio grande en el tipo de adaptación que hemos puesto. Entonces, en conclusión, aunque antiguamente no se hacía nada con este tipo de pérdidas, lamentablemente ahora un poco también, pero la bibliografía nos dice que la pérdida auditiva unilateral tiene una clínica propia, tiene una sintomatología que hay que atacar, son susceptibles de ser adaptadas y lo hacemos para mejorar la calidad de vida del paciente. Hay diferentes opciones de adaptación. La menos invasiva, en caso de que no haya buena discriminación, va a ser un cross, y la menos invasiva, en caso de que tenga discriminación, va a ser un audífono convencional. Existen otros tipos de soluciones, como el implante coclear y el sistema de conducción ósea, que también se pueden valorar a la hora de ver este tipo de pacientes. Estas son las referencias bibliográficas que consulté para hacer este webinar. Y aquí les dejo un QR para que, por favor, los que tengan un ratito, rellenen una encuesta para saber qué les parece el webinar y si les gustaría que abordáramos otros temas para mejorar, básicamente. No sé si hay alguna pregunta. Vale, ¿Soy yo? muchas gracias, Ana. Sí, tenemos una pregunta que nos dicen si en una pérdida unilateral con un gap de entre 50 a 60 decibelios entre vía ósea y vía aérea se podría poner un cross. Pérdida unilateral transmisiva con un gap de 50 a 60 entre aérea y ósea. A ver, si ese paciente tiene efectivamente ese gap, porque tomaste la ósea enmascarándola y esa ósea está efectivamente ahí, muy probablemente tenga muy buena discriminación si es puramente conductiva. Entonces, lo idóneo sería poner, si ese oído te lo permite y no es supurante y demás, poner un audífono convencional. Tenemos otra pregunta de Ángela que nos dice, al último caso que nos has propuesto, que tenía acúfeno esa persona, ¿cómo podríamos ayudarle a dar solución al acúfeno? A ver, con un cross el acúfeno no va a estar mejor porque no estoy estimulando la vía y no le puedo poner el ruido, el tinnitus release ni nada. Se puede hacer terapia psicológica porque el paciente no se quería implantar. Entonces, a nivel audiológico no podíamos hacer nada con la adaptación que
accedió el paciente a tener. Sí, se lo derivó a terapia y yo, si mal no recuerdo, por hace muchos años, yo creo que estuvo mejor. El traumatismo craneal era un niño, o sea, un niño, un chico muy joven que había tenido un accidente muy grande y yo creo que fue remitiendo el acúfeno, pero no me acuerdo, la verdad, 100%. Perdón. Otra pregunta que nos dicen, ¿cuánto afecta el nivel tecnológico en la adaptación de un audífono en oído sano y cross en el oído cofótico con mala discriminación? Si se usa un audífono básico en el oído bueno, ¿puede perjudicar la discriminación con el cross? No, la discriminación con el cross es un transmisor y no lo va a perjudicar. Lo que cambia son los reductores de ruido, la gestión de reductores de ruido que tiene el audífono del lado bueno y que dependiendo del perfil del paciente, no es lo mismo un paciente de 20 años como este que tuve yo, a un paciente que tiene 65, por ejemplo. A ese paciente hay que pensar también en el futuro. En breve se le van a empezar a caer un poquito los agudos y eso ya va a pasar a ser un bicross y teniendo un oído cofótico o de muy mala discriminación, va a notar mucho esa caidita. Entonces hay que pensar en que tal vez ahí vamos a necesitar hacer un poquito, poner un poquito más de amplificación y es importante tener un audífono de buena gama. Perdón. Otra pregunta, si puede un audífono retroauricular causar infecciones en un oído con tímpano perforado, un audífono BTE. A ver, no es el tímpano perforado no sí o sí va a tener supuración activa. Hay tímpanos que están perforados y están secos hace 20 años, que están perforados. Es verdad que son, como no tienen la protección del tímpano y si entra agua ahí, es más susceptible de sufrir una infección de oído medio que un oído que está cerrado. Pero hay pacientes que tienen su oído perforado y está seco. Siempre por las dudas, aunque pongamos un BTE, vamos a elegir ventilar un poquito ese oído, ya sea poniendo un molde duro y poniendo una ventilación de confort, o si se puede más, o diciéndole al paciente que le dé recreos al, al oído para que se pueda ventilar. Si otra cosa es si el paciente está con supuración activa o tiene supuraciones recurrentes, eso ya hay que levantar el tubo y hablar con el otorrino. Levantar el tubo, o sea, fatal. Hablar con el otorrino para ver qué hacemos con este paciente, porque tal vez si es un paciente que vive con supuraciones, tal vez un audífono no es la mejor solución auditiva. ¿Cuándo adaptarías un micros? Cuando hay pérdida auditiva, cuando hay una cofosis o una pérdida auditiva que no tiene discriminación de un lado y una pérdida auditiva de otro grado en el otro lado, el sistema Cross es el mismo, digamos, los aparatos que vamos a poner son los mismos, pero en vez de poner cero amplificación y un domo muy ventilado de este lado, voy a seleccionar el domo acorde a la pérdida auditiva que tiene el paciente y lo voy a amplificar y voy a verificar de otra manera la adaptación con el REM. Es decir, que las diferencias entre un cross y un bicross es que el cross, el oído donde el paciente va a escuchar, está sano y en el bicross tiene pérdida auditiva y la tenemos que compensar con ese audífono. Otra pregunta, ¿algún tip para adaptaciones monoaurales con el fin de que el paciente no note tanta diferencia entre la audición normal en el oído bueno y en el adaptado? A ver, es importante. Hay una persona que quiere entrar. Sí, Es importante, a ver, si tenemos un oído, si vamos a poner un audífono con amplificación y tenemos un oído normal del otro lado, dentro de lo posible poner un audífono de alta gama, que sea lo más natural posible el sonido, por un lado ese. Por otro lado, hacer verificación en oído real. Si nosotros ponemos la amplificación que efectivamente ese paciente necesita, va a escuchar, a ver, hay que también gestionar expectativas y avisarle al paciente que esto a su cerebro le va a tomar un tiempito. Tenemos cerebros plásticos, por suerte, y mientras más jóvenes mejor, pero el paciente se va a adaptar, pero no es el día de la adaptación el día que se vaya a adaptar. Hay que darle un poco de experiencia a ese cerebro también. Bueno, pues no hay más preguntas, Ana. Muchas gracias
por este webinar tan interesante que nos aclara muchas cosas. Muchas gracias a todos vosotros por haber participado. Como siempre, vais a tener, de momento no, pero próximamente tendréis disponible en nuestros canales de YouTube que os he dejado en el chat, tanto de Resound Ableton como de Dynavox, tendréis esta sesión grabada. Y bueno, pues para próximas dudas que podáis tener en este sentido de pérdidas unilaterales, por supuesto podéis llamarnos, sabéis dónde encontrarnos, tanto Ana como yo como el resto de nuestro equipo estaremos encantados de atenderos. Y os damos las gracias de haber rellenado el cuestionario a través del código QR que tenéis en pantalla y, por supuesto, animaros a que participéis en el resto de webinar y cursos que tenemos durante este año, que de alguna manera va a ser de una forma continuada y progresiva, añadiendo más información clínica, de negocio y de producto a nuestros conocimientos que ya tenemos, para que cuando terminemos este 2026 podamos decirnos, wow, cuánto sabemos ya, ¿verdad? Así que muchas gracias a todos y esperamos veros pronto. Hasta la próxima.